Hicimos un breve resumen con nuestra producción que tiene que ver con estos 3 años de gestión de Mauricio Macri. Las fuentes de la información son las oficiales, por lo menos el INDEC, el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, sobre todo para comparar algunos periodos en los cuales el INDEC no midió o midió cualquier cosa, y una consultora para un cuadro final que ya lo vamos a ver. 3 o 4 puntos vinculados a lo que en su momento había prometido Mauricio Macri o lo que iban a ser los ejes de la gestión de Mauricio Macri según la campaña. Punto número 1, lo vemos en pantalla, deuda. ¿Qué pasa con la deuda de los argentinos? Cuando asumió el presidente Mauricio Macri a fines del año 2015, la deuda pública bruta, era del 52,6% del PBI, del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 240 millones de dólares. Hoy, antes de cerrar el 2018, 240.000, exactamente, 240.000 millones de dólares. Hoy es del 80% del PBI y se estima que con los desembolsos de Fondo Monetario, etcétera, etcétera, más el presupuesto, lo que tiene estimado el presupuesto, esté cerrando en 87% del Producto Bruto Interno. Y a fines de 2019 sobrepasa el 100%. Estamos hablando de 311.000 millones de dólares. 311.000 millones de dólares. 87% del Producto Bruto de la República Argentina es deuda. Es tremendo el número. Pero digamos todo, con ese aumento del 35% de deuda, todo lo que se hizo en infraestructura, todo lo que se puso la plata en ayudar a los sectores más desprotegidos, el plan Procrear, toda la escuela que se construyeron, no se hizo nada. No estaría entrando. Perfecto. Una de las promesas y de las frases hechas que además la escuchamos mucho en este último tiempo por el G20 tiene que ver con volvimos al mundo, vamos a volver al mundo, Argentina. Y yo recuerdo en algún momento cuando se le presentó el Observatorio de Importaciones al ministro Frigerio, ¿qué había contestado Frigerio? No se preocupen, muchachos, lo que hay que mirar es la balanza comercial de la Argentina. Bueno, hagámosle caso al ministro Frigerio. Me rompimos. La balanza comercial continúa a niveles de déficit todavía, similares a los del año 2015. Del total de lo que produce la Argentina, está exportando apenas el 0,3%. Y si lo comparamos con el mundo, con países muy cercanos, Chile está exportando el 0,35%, México 2,2%, Brasil el 1,2%. No solamente eso, en el año 2017 Argentina tuvo la peor performance de toda la región en materia de crecimiento de exportaciones al mundo. La peor. Dado que crecieron solo 0,9% contra el promedio de 9% del resto de los países de la región. 8 puntos abajo de promedio. Otra de las promesas de campaña en su momento tenía que ver con la pobreza cero. ¿Qué pasó con la pobreza? De acuerdo a los datos del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Macri asumió con el 5,7% de indigencia. Hoy es del 5,9%. 2017, fin del 2017. Teniendo en cuenta el 2017 es del 5,9%. Arriba de los 7 puntos. Situación de pobreza, 29,7% según la UCA. Por eso tomamos los datos de la UCA en este caso, porque los del INDEC marcaban, ¿te acordás? La famosa frase, tenemos menos pobre de Alemania. 4,7% fue la última medición de pobreza en Argentina según el INDEC en la era Cristina Fernández. La UCA decía 29,7% era el número con el cual asumía Mauricio Macri. Hoy es del 31,4% al año 2017. El de 29,7%, perdóname Juan, y no fue cuando asumió Macri, fue 5 meses después de que asumió Macri. No, 5 meses después lo elevó a 31%. A 32%. Después tuvo una caída y después repuntó otra vez en 2017. El primer número que da el INDEC, ¿te acordás? Es de los 6 meses, pero esto de la UCA, no es el INDEC. Ah, es el número de la Por Universidad eso te digo, Católica, tomamos no el INDEC en este caso, sino la Universidad Católica Argentina. En 2015, 40 de cada 100 niños eran pobres. En 2017, dato que se conoció recientemente, 48 de cada 100 niños son pobres. La mitad. Punto 4. ¿Qué pasó con la inversión? Había dicho Mauricio Macri, vamos a hacer una fuerte inversión en educación en la República Argentina. Todos los pibes van a tener la notebook, como hicimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en 2015, la partida destinada a educación en el presupuesto representaba el 7,4% del presupuesto. La de ciencia, el 1,5%. En 2018, ambas están por debajo. 7% para educación, 1,2%
para ciencia. Es decir, la inversión en educación se redujo porcentualmente en el presupuesto. Ni hablar lo que pasó con los servicios. Que esto puede variar mucho de acuerdo a la zona del país en la cual uno esté. Claro, porque los prestadores son provinciales. Pero a nivel nacional, en un promedio nacional, en diciembre del 2015, entre diciembre del 2015 y octubre del 2018, el gas aumentó 900%. La electricidad 550%. Ahora bien, cuando vas a las provincias o cuando vas a las subprestadoras de servicio, en el caso del gas, por ejemplo, el incremento es aún mayor. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, datos del INDEC, el agua aumentó un 483%, la electricidad un 1.321% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gas, 660%. Si lo comparás con la provincia de Santa Fe. Mucho más en la provincia de Santa Fe. Del doble. ¿Se acuerdan que muchas veces se dijo... siguen pagando menos igual. Siguen pagando menos. Aumentó más, pero siguen pagando menos. En Capital Federal. Claro. Muchas veces se dijo, en Argentina hay que bajar los tributos. La presión tributaria de la República Argentina es insoportable. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué pasó en la era Macri? La presión tributaria en 2019 va a ser mucho mayor. Y estamos viendo un cuadro que la fuente es, y por eso está ahí abajo, el diario Clarín. El diario Clarín. El aumento en la presión tributaria porcentualmente se incrementa del 2015 a 2019 en la República Argentina. El punto 7, ¿qué pasó con la inflación, el Producto Bruto Interno? Y también retomamos parte de la deuda. Desde que asumió Macri, el PBI acumula una caída del 1,3%. La inflación fue del orden del 155%. 155% dato del INDEC. El dólar se disparó un 290% en relación a la cotización oficial que había dejado Cristina en 2015. Algunos dirían, no, pero era imposible porque no era la real era... Bueno, entonces si tomamos el dólar blue, que se medía en ese momento, se disparó un 160% frente al dólar paralelo del momento en el cual asumió Mauricio Macri, todavía con cepo al dólar. Sin embargo, recordemos que cuando se cambió del dólar, todo el aumento se fue a precios. Con lo cual los precios estaban dolarizados al valor real. Digamos. Y miren este cuadro que vamos a ver a continuación, y es el último, es de la consultora de Carlos Melconian. Que es interesante la comparación, porque toma la última Melconian, que fue, para que la gente digamos, tenga un poquito de contexto, fue el presidente del Banco Nación hasta hace 1 año y medio. La consultora de Carlos Melconian hace una comparación de los últimos 4 años de Cristina Fernández, 2012-2015, con 2016-2019. Vos dirás, ¿pero cómo 2019? Bueno, en 2018 y 2019, en el caso de 2018 toma los datos más benignos de todos los pronósticos. Por ejemplo, que la inflación va a ser del 45%. Muy probablemente sea superada. 45% de inflación para el 2017. Y el 2019 toma los datos que el gobierno estima en el presupuesto. Ni siquiera los del Fondo Monetario, que dice que vamos a tener una retracción del 1,6. Dice, no, bueno, va a ser solo del 0,5 y la inflación va a ser del 25%. Vamos a darle la derecha al gobierno con que cumple, por primera vez en sus 4 años, lo que anticipó en el presupuesto. Miren esto, la variación que ha tenido el PBI, el Producto Bruto Interno, en los primeros 2 años de Cristina Fernández es el 1,4. En los segundos 2 años marca el 0,2. El acumulado, estamos hablando de los últimos 4 años de la gestión de Cristina Fernández, el crecimiento en Argentina fue del 1,6% del PBI. Ya creció. Sí, tenés que tener en cuenta un dato que no es menor, que es cómo crece el PBI anualmente en la República Argentina. Los datos son negativos si lo contrastás con un 1% aproximadamente que se supone que crece anualmente. Pero dejémoslo ahí, 1,6% acumulado en 4 años. Un mal año. Los últimos 4 de Cristina Fernández, por lo menos con algunos datos económicos. Sí, lo pará comparar con lo de ahora fue al 2019, teniendo en cuenta que el 2019 se da como quiere el gobierno, como dice el gobierno que se va a dar, te marca una caída del 1,8% del Producto Bruto Interno acumulado en los últimos 4 años, con un crecimiento del 1,1% en los primeros 2 años y una caída de casi el 3% en los segundos 2 años. En total te da un 1,8%. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación de Cristina Fernández de Kirchner, según las consultoras privadas, fue del 61% en los primeros 2 años y del 77% en los segundos 2. Da 186% en los últimos 4 años, insisto, según las mediciones privadas de inflación, no tomando la del INDEC en este caso, de los últimos 4 años de Cristina Fernández. Macri asumía y decía, es fácil bajar la inflación.
muestra tu incapacidad para gobernar. Bueno, 72% de inflación tuvo, según el INDEC, los primeros 2 años de gestión de Mauricio Macri, y los segundos 2 años, o sea, el 2018. Y si se da la inflación que el gobierno cree, en 2019 del 25%, está sumando un 81% de inflación. Que es total y absolutamente irreal. Que el año que viene haya una inflación del 25%. Si suponemos que el 2018 tiene una inflación del 45%, o sea, que no supera el 45% este año, y que el 2019 es del 25% la inflación en la gestión Macri, va a ser del 211%. 211%. Son datos. Sí, yo le buscaría el dato de las paritarias. ¿Cómo cerraron las paritarias? Además. Hay muchísimos datos, por eso te digo. Porque no es menor, digamos, el hecho de cómo cerraron las paritarias y cerraron por arriba o por abajo de la inflación. Tengo una sensación, ¿no? Que en los últimos 4 años de Cristina cerraron por arriba y que con Macri cerraron por abajo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál explica la caída del mercado interno, etcétera, etcétera? No estamos haciendo una comparación de la gestión del kirchnerismo con la de Macri. Simplemente decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos cuando Mauricio Macri asumió? ¿Cómo venía? Es que no tiene un dato bien, no tiene un dato, no hay uno solo. Y la verdad es que el dato, todos los datos en números son catastróficos. ¿Sí? Son catastróficos. Ni hablar si vas a... que claramente lo podés explicar viendo lo que han aumentado los productos de primera necesidad. El gobernador dijo que nadie se hubiera imaginado esto. Que iba a ser así. ¿Qué quiere decir? Eso, el gobernador dijo que nadie se iba a imaginar que era así. Yo recuerdo que sí, se imaginaban muchos que iba a ser así, digamos, pero digo, a mí no me sorprenden estos números, digamos, no claramente. Bueno, nos sorprenden, digamos, está claro. La gente de chequeado.com hizo un interesante informe tomó 20 promesas de campaña de Mauricio Macri votadas por la gente en redes sociales del debate del balotaje con Scioli. Y según el estudio de chequeado, se cumplieron solamente 2 de 20. Estamos hablando del 10%. 2 de 20. Solamente de esas seleccionadas por el debate, ¿no? ¿Cuáles son las que se cumplieron? ¿Las retenciones a las mineras? No va a haber retenciones a las mineras, ¿o sí? No va a haber retenciones a las mineras, efectivamente, eso sucedió. O sea que encima no es buena, digamos, para la gente. No. Pero no va a haber más corrupción. ¿Cómo? No estaría esa entre las 20. No estaría entre las 20. Ahora, qué increíble cómo... yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuál puede llegar a ser el conejo de la galera que puede sacar al gobierno nacional para el segundo semestre? Porque el segundo semestre es donde va a poner toda la carne al asador, seguramente. ¿Cuál puede llegar a ser el conejo de la galera que puede sacar para cambiar la negatividad de la opinión pública? El odio. El odio hacia Cristina. El odio en general. O sea, entonces Cristina es funcional a Macri. No, el odio en general, ¿qué es lo que están haciendo? Es hacerle creer a la sociedad, como le hicieron creer a la sociedad que era el gobierno de la alegría, que no iban a ajustar y demás, es hacerle creer a la sociedad que todos los problemas que tenemos se van a solucionar metiendo bala, pegando palazo, y es básicamente eso. Bueno, es fomentar el odio. Es un norte de campaña. Que funcionó, funcionó en Brasil, digamos. Bueno, está funcionando. Lo único que tiene el gobierno que refuerza su núcleo duro es Patricia Bullrich. Lo que siempre empezamos a hablar en este programa, por lo menos hace 2 o 3 meses, fue lo de la famosa teoría de la gallina de Stalin. Se cumple a rajatabla. Un sufrimiento absoluto con la posibilidad de repunte. El tema es cuál es el repunte. No. ¿Cuál es el repunte? O sea, para que entienda la gente, digamos, que nos está viendo, la teoría de la gallina de Stalin es ilustrativa en cuanto a cómo Stalin le decía a sus allegados que más allá de que haga sufrir a una gallina desplumándola, después con un poco de maíz, tirándole, haciendo un camino de maíz, la gallina lo seguía a Stalin. Para trazar una analogía, el seguimiento de la gallina es el pueblo, a Stalin, el líder o el dictador,
o pongámosle, digamos, la figura, digamos, del liderazgo cualquiera, Macri quiere hacer eso. El tema es que yo no logro entender cuál podría llegar a ser el camino del maíz, el camino de maíz que puede llegar a tirarle a esa gallina, porque no hay una expectativa que tengan los sectores productivos, no hay una expectativa positiva que tengan los trabajadores, salvo esa rara excepción, digamos, de los trabajadores de las aceiteras que tienen, pero eso es nicho. una paritaria de 75%, o la paritaria de Moyano, con un bono de ¿cuánto era? 35 lucas, digamos, que le sacaron pero están absolutamente fuera de que le sacaron a lo los que Urquía, a sucede. los Vicentini y compañía. Realmente, salvo eso, no existe una posibilidad de que haya una familia que diga, yo no perdí plata con esto. Y lo peor de todo, que nos enteramos hoy, es que hay una compensación económica a 2 empresas energéticas por la devaluación. Entonces, digo, es la pregunta del millón. ¿A quién se le ocurre que alguien puede tener un pensamiento positivo sobre el futuro de los próximos 6 meses, por lo menos, del gobierno de Macri? Hasta ahora pareciera ser que el conejo ese que estás hablando, el conejo de la galera, está más cerca de la magia de los magistrados en Comodoro Pi que de buenas gestiones del Poder Ejecutivo. ¿Pero cuál? Porque hoy salió Vudú sobreseído. Pero sigue No, habiendo, fue escarcelado. pero sigue habiendo toda una instalación permanente en el tiempo de la corrupción CAL, se robaron todo. Yo creo que va a ir por otro lado. Las bóvedas. Y no olvidemos que Cristina Fernández va a enfrentar 5 juicios orales El año que viene. el año que viene, 2019. 5. El primero en febrero, creo que por dólar futuro. Y, digamos, por eso, el conejo de la galera, por lo menos para mantener su imagen en techo positivo o en el piso negativo que tenga, va a ser más lo que suceda en tribunales. ¿Quién está enfrente? Que los propios valores que ¿Pero quién está tenga. enfrente, sobre todo? ¿Enfrente de quién? ¿Quién está enfrente de Macri? Ese puede llegar a ser el Cristina. colegio de la Valera. Electoralmente hablando, A ver. políticamente hablando. Off the record, ¿qué te dicen los dirigentes políticos de peso en la provincia de Santa Fe? Te dicen que la única jugada que tiene Macri es jugar contra Cristina, pero si llegara Cristina a empoderar a alguien, como lo dijo ayer, por ejemplo, alguien en alguna reunión, si llegara Cristina a empoderar a algún candidato y sería parte de un convite, de una super estrategia del peronismo, más otros partidos, digamos, que piensan en que Macri no llegue ni siquiera al balotaje, es una posibilidad concreta de que Macri pierda en primera vuelta. Ahora, si sigue Cristina, es una posibilidad concreta de balotaje. Entonces, si vos fueras Macri, ¿qué es lo que te convendría? Seguir manteniendo el fuego vivo de Cristina hasta las elecciones de no recuerdo qué fecha es de agosto. Ahora, los perjudica notoriamente en el primer semestre los candidatos de Cambiemos, ¿eh? Y va a haber 5 elecciones de estados provinciales en el primer semestre. Sí. Hoy ya, por ejemplo, a nivel nacional se impuso la estrategia de Durán Barba y Marcos Peña para que la Santísima Trinidad de Capital Federal, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional y la elección nacional vayan juntos. Cosa que Mario Vidal no quería hacerlo. No, quería desdoblar igual que en la provincia. Quería desdoblarlo, sí. y con acuerdo con Massa, que tiene una gran representación dentro de provincia de Buenos Aires.